Buenos días, niños del sexto año básico. Les habla la tía Catalina y en esta ocasión revisaremos la guía número 4, número 5 y número 6. Comenzaremos con la número 4, que es el suelo, y el objetivo de esta guía sería describir características del suelo, su composición y tipos de suelo. Para comenzar, nosotros algunas veces nos hemos preguntado de qué está formado el suelo. Primero tenemos que saber que el suelo es la capa superficial de la litosfera. Es muy importante para nosotros porque en él se desarrolla la vida en la Tierra y también en él crece gran cantidad de organismos, como por ejemplo las bacterias, los hongos, las plantas e insectos, entre otros. Y en este gráfico podemos observar que el 45% de minerales está compuesto el suelo. El 5% está compuesto de materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Son restos vegetales, como por ejemplo hojas y ramas, y también restos de animales, como las heces y los cadáveres de los animales muertos. Entre el 20 y el 30% está formado de agua, y también entre el 20 y 30% está formado de aire. Ahora, ¿de qué se compone el suelo? Principalmente está compuesto de minerales que se forman a través de la desintegración progresiva de las rocas. Con el pasar el tiempo y los años, estas rocas se empiezan a desintegrar y de esa forma forman minerales que se componen el suelo. Y además se compone de materia orgánica, que ya lo dije en la diapositiva anterior, que la materia orgánica son restos de vegetales, como por ejemplo hojas y ramas, y también restos de animales, como por ejemplo animales muertos, y las heces también que dejan los animales en el suelo. A través de esta descomposición se forma la materia orgánica. El suelo, niños, se forma en 4 pasos, ¿ya? Entonces la número 1, que es cuando los fenómenos atmosféricos, como por ejemplo la lluvia, las altas temperaturas, el viento, actúan sobre estas rocas, produciendo la meteorización de estas. ¿Qué significa la palabra meteorización? Dice que es la descomposición de las rocas debido al contacto con la atmósfera, con la hidrosfera y la litosfera. Entonces es la descomposición de las rocas. En el número 2, estas rocas se mezclan con materia orgánica, con restos de vegetales, con restos de animales, y así facilita que la roca se empiece a desintegrar. En el número 3 podemos ver ya que en el número 3 hay como pastito en la superficie, y eso significa que la acumulación de materia orgánica y de minerales hace que empiece el desarrollo de plantas y pequeños organismos. Y en el número 4, la acción también de los organismos como las lombrices remueven este suelo cuando se desplazan, y esto contribuye a que entre agua y aire en los suelos y dan origen a suelos más fértiles. Ahora, niños, el suelo también está dividido en capas. Por eso dice aquí las capas de subdivisión del suelo. Vamos a comenzar con la más superficial, que es el horizonte O. Todas estas capas se llaman horizonte. Entonces el horizonte O es la capa superficial del suelo, es de un color muy oscurito debido a la materia orgánica que se encuentra ahí, y en ese lugar habitan restos de plantas, animales que se descomponen también cuando ellos mueren, y también de humus. El humus es una sustancia, niño, como parecido como a la tierra de hojas, que está compuesta obviamente, de materia orgánica. De toda la descomposición de estos restos orgánicos está compuesta el horizonte O. En el horizonte A, niño, también hay materia orgánica y está formada por
roquitas y granos de minerales. Y ahí habitan casi las raíces de las plantas, habitan algunos insectos como lombrices, hongos y bacterias. En el horizonte B solamente es una zona de infiltración y se acumulan muchos minerales. En el horizonte C está constituido solamente por rocas fragmentadas o alteradas. Y en el horizonte R es la última capa del suelo y está formada por rocas enteras. Y estas rocas, como no han sufrido alteraciones a causa de los cambios climáticos o los factores climáticos, a esta roca del horizonte R se le conoce como la roca madre. Ahora vamos a revisar una actividad que se envió en la guía número 4 que dice así. Debemos completar estos enunciados con algunas palabras que faltan. En la letra A, niños, dice, los componentes del suelo son. En la letra B dice, proceso de desintegración de las rocas que permite la formación de suelos llamado. En la letra C dice, las partículas del suelo se distribuyen en capas, en distintos niveles de profundidad, denominadas, y ahí falta una palabra, y después continúa con, dice, y la designamos con las letras. Ahí falta otra palabra. En la letra D dice, el humus se encuentra en el horizonte, ahí tenemos que poner la letra del horizonte, y está formada por restos de. Y ahí falta una palabra y después y otra palabra. Y en la letra E dice, la capa más profunda del suelo se llama, falta una palabra, y está formada por la otra palabra que falta. Vamos a revisar entonces cuáles son las respuestas de esta actividad. Aquí está, miren. Los componentes del suelo son, la letra A, minerales, agua, aire y materia orgánica. En la letra B, proceso de desintegración de las rocas que permite la formación de los suelos, ¿cómo se llama? Meteorización. En la letra C dice, las partículas del suelo se distribuyen en capas, en distintos niveles de profundidad denominadas horizontes, y las designamos con la letra O, A, B, C y R. El humus se encuentra en el horizonte O. En la parte más superficial se encuentra el horizonte y está formado por restos de plantas y animales, que también podemos decir que estos restos forman la materia orgánica. Y la letra E dice, la capa más profunda del suelo se llama, es el horizonte R, y está formada por esta roca madre, que es una roca que no ha producido alteraciones debido a los factores climáticos. Ahora, niños, vamos a mencionar los tipos de suelo. Los tipos de suelo son el suelo arcilloso, que son aquellos que predominan las partículas de arcilla. También están los suelos limosos, que tienen un mayor tamaño que las partículas de arcilla y menor tamaño que las partículas de arena. Los suelos arenosos sus partículas están muy sueltas, son suelos porosos y no tienen la humedad requerida para el desarrollo vegetal. Están los suelos rocosos, que obviamente están formados por rocas de todos los tamaños. Y los suelos orgánicos que poseen material orgánico en abundancia. Ahora, niños, vamos a revisar esta actividad que se envió también en la guía, que dice completar la tabla con la información solicitada. Están los tipos de suelo, que es arenoso, limoso, arcilloso, rocoso y orgánico. Y en el costado está la textura, están los espacios de aire y la retención de agua. Vamos a ir completando con las palabras
que faltan. Aquí está, miren. Veamos el tipo de suelo arenoso. Su textura es áspera, los espacios de aire son grandes y la retención de agua tiene baja retención de agua. En el tipo de suelo limoso, la textura es compacta, tiene pequeños espacios de aire y su retención de agua es baja. En el suelo arcilloso, la textura es blanda, los espacios de aire son pequeños y la retención de agua es lento movimiento de agua. En el suelo rocoso, la textura de este suelo es dura, no tiene espacios de aire y la retención de agua es impermeable. En el suelo orgánico, el suelo tiene una textura esponjosa, tiene grandes espacios de aire y tiene también alta retención de agua. Ahora, niños, vamos a revisar la guía 5 y 6 que consta de otra unidad, que es la unidad de la fotosíntesis, ¿ya? En la guía número 5, niños, de la fotosíntesis, vamos a comenzar explicando por qué todos necesitan energía. Una característica importantísima de todos los organismos es nutrirse para obtener energía necesaria para mantener un buen estado y funcionamiento. Inclusive nosotros, cuando conversábamos en clase, decíamos que necesitábamos energía diariamente para poder realizar todas nuestras actividades diarias. Levantarnos en la mañana, estudiar, hacer actividad física, pensar. Absolutamente para todo necesitamos energía y esta energía nosotros la sacábamos de los alimentos que consumimos diariamente. Lo mismo pasa acá. Mira, los organismos como los animales están alimentándose de otros animales. El perro se está alimentando de su alimento. ¿Y la planta de qué se alimentará? Porque ella no se alimenta de otros animales, ¿cierto? Entonces, a eso abarca esta unidad acerca de la fotosíntesis. Vamos a saber un poco más por qué. Aquí dice, ¿para qué necesitamos energía? Todas las mañanas desde que te levantas necesitas energías para realizar todas tus actividades. Al igual que nosotros, todos los seres vivos la necesitan y las plantas no son la excepción, ya que ellas también requieren crecer y desarrollarse. ¿De dónde obtienen la energía los seres vivos? Los seres vivos, niños, se clasifican en dos tipos, los autótrofos y los heterótrofos. Los autótrofos, niños, son todos los seres vivos que son capaces de fabricar ellos sus propios alimentos. Y en este grupo están las plantas. Por eso las plantas no se alimentan de otro animal, sino que ellas son capaces de fabricar sus propios nutrientes. En cambio, los heterótrofos son seres vivos que obtienen sus nutrientes a través de otros seres vivos. Dice acá que los organismos autótrofos necesitan algunos elementos fundamentales para realizar la fotosíntesis. Vamos a conocer cuáles son estos elementos fundamentales que necesita para realizar fotosíntesis. Por ejemplo, la planta necesita 3 cosas fundamentales para realizar la fotosíntesis. La número 1 es la luz, la número 2 es el dióxido de carbono y la número 3 es el agua. Vamos a ir revisando cada una de ellas. Quiero que quede claro que la fotosíntesis se realiza principalmente en la hoja de una planta. Entonces, comencemos con la luz.
dice que todas las partes verdes de la planta, sobre todo las hojas, poseen unas células llamadas cloroplastos. En ellas se encuentra la clorofila, que es el pigmento que les da el color verde característico de las plantas. Y también les permite captar y absorber la energía de la luz solar. En el número 2, el dióxido de carbono es un gas. Es un gas que está presente en el aire, que es de vital importancia para las plantas. El dióxido de carbono ingresa a través de unos poros ubicados en las hojas llamados estomas. Y el agua que ingresa por las raíces capta el agua del suelo y obviamente que empieza a subir por el tallo hasta llegar a las hojas de las plantas. Y también el agua participa en la fotosíntesis. Ahora vamos a ver un poco lo que es la cadena alimentaria. Podemos ver que las cadenas alimentarias, como dijimos anteriormente, que los heterótrofos son animales que se alimentan de otros animales. Por lo tanto, en la naturaleza, los seres vivos están muy bien organizados entre ellos a través de niveles y que también se produce, por ejemplo, las cadenas alimentarias que puede decir quién se come a quién. Veamos un poco de esto. Veamos los niveles de organización de los animales. Los animales se dividen están organizados por niveles. El nivel número 1 es el individuo. O sea, es solamente un ser vivo de una misma especie. Por eso coloqué acá una imagen del conejo. En cambio, una población es un conjunto de individuos de la misma especie. Ya no hay un conejito en población. Ahí yo coloqué 3 porque es un conjunto de animalitos de la misma especie. Viene comunidad. La comunidad incluye a distintas poblaciones de distintas especies de animales que viven e interactúan todas en un mismo lugar. Por eso ahí hay imágenes de un grupo de conejos, también hay un grupo de caballos. Entonces, como hay distintas poblaciones, pero ellas habitan en un mismo lugar, en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Y para finalizar estos niveles, el último se llama ecosistema. Y el ecosistema, niños, también está formado por un conjunto de comunidades de distintas especies, pero además de eso, en el ecosistema nosotros tenemos que ingresar la humedad, el aire, la temperatura, la luz, el agua, que son interacciones, obviamente, que los seres vivos y los organismos interactúan con este tipo de factores, porque también sabemos que sin ellos es imposible el desarrollo de un ecosistema. Ahora vamos a ver los componentes de un ecosistema. Los componentes de un ecosistema son 2. Los abióticos, que son los sin vida, como por ejemplo el agua, el aire, las rocas, que forman parte del suelo. Pero no porque no tengan vida, no significa que no sean importantes, porque gracias a ellos es fundamental el desarrollo de la vida en un ecosistema. Y están los con vida, que son los factores bióticos, que son todos los elementos vivos que forman parte de un ecosistema, como por ejemplo las lombrices, los insectos, las plantas, los animales, etc. Vamos a resolver esta actividad que dice: un explorador observó con sus binoculares la siguiente situación. Letra A. Señala
una población y una comunidad que puedas identificar en la imagen. Tenemos que identificar una población y una comunidad. En la letra B dice qué factores abióticos están presentes en la imagen. Y en la letra C dice, ¿podrías afirmar que lo que observó el explorador es un ecosistema? Justifica y explica. Aquí está la respuesta. Por ejemplo, en la letra A, una población, podíamos poner, por ejemplo, se veía una población de cisnes, una población de garzas o patos. Y en comunidad podían colocar conjuntos de diferentes poblaciones. Por ejemplo, recuerden que la comunidad son conjuntos de poblaciones que también habitan en un mismo lugar. En la letra B, la respuesta de la letra B, ¿qué factores abióticos están presentes en la imagen? El aire, el agua, la luz solar y la tierra. Y la letra C, si podrías afirmar que lo que observó el explorador es un ecosistema. La respuesta es sí, ya que presentan organismos vivos, es decir, elementos bióticos, que interactuando con elementos abióticos del ambiente. Por lo tanto, para que haya un ecosistema, tienen que haber tantos elementos bióticos como abióticos. Vamos a sintetizar la información que hemos visto hasta ahora. Dice, en un ecosistema los seres vivos están organizados de diferentes niveles. Algunos de los niveles son. Ahí debían colocar los niveles de organización de los seres vivos. Después dice, en el ecosistema se encuentran dos tipos de componentes. ¿Cuáles son? Vimos los con vida y los sin vida. ¿Cómo se llaman eso? Y por último dice, los bióticos son todos y los abióticos son. Ahí hay que definir cada uno de ellos. Estas serían las respuestas. Por ejemplo, en la primera dice, en un ecosistema los seres vivos están organizados en diferentes niveles. Algunos de estos niveles son, estaba el individuo, población, comunidad y ecosistema. Esa es la respuesta de la primera. En la segunda dice, en el ecosistema se encuentran dos tipos de componentes. ¿Cuáles eran? Los bióticos, que son los con vida, y los abióticos, los sin vida. Y por último, la tercera, los bióticos son todos los seres vivos y los abióticos son los que no poseen vida. Ahora, niños, vamos a mencionar los tipos de consumidores. Por ejemplo, los consumidores herbívoros son todos aquellos que se alimentan de plantas. Los consumidores carnívoros son los que se alimentan de otros animales. Los omnívoros son aquellos que consumen tanto animales como vegetales. Los carroñeros son aquellos que consumen desechos o animales muertos. Y los parásitos son aquellos que se alimentan de otros animales pero sin matarlos. Un ejemplo de parásito podría ser, por ejemplo, los piojos. Ahora vamos a conocer los niveles tróficos, o eslabones dentro de una cadena alimentaria. Nosotros tenemos que empezar por el primer nivel trófico, que son todos los productores, todas las plantas están en el primer nivel trófico. Luego subimos al segundo nivel trófico, que están todos los consumidores primarios, que son aquellos animales herbívoros, aquellos que consumen plantas, semillas, hojas, etcétera, frutos también. ¿Ya? Luego avanzamos al tercer nivel trófico, que son los animales de consumidores secundarios. En este tercer nivel trófico están los omnívoros, que son aquellos que tanto consumen como carne como vegetal, y aquellos depredadores. Y el cuarto nivel trófico
son los omnívoros y también depredadores. Si nos fijamos la línea que dice descomponedores, esta línea de descomponedores actúa desde el primer nivel trófico hasta el cuarto nivel trófico, porque ellos recuerden que son los que descomponen organismos. En tanto, ellos pueden descomponer las plantas, como también pueden descomponer un herbívoro, un omnívoro, un carnívoro, etc. Por eso ellos trabajan e interactúan en toda esta pirámide alimentaria. Ahora, el flujo de energía, como por ejemplo cuando hablábamos al principio de que nosotros necesitábamos energía para realizar nuestras actividades diarias. ¿De dónde la sacamos? Por ejemplo, de una fruta. Cuando uno se come una fruta, la energía que estaba acumulada en la fruta, al comerla yo, se me traspasa esa energía a mí. ¿Ya? Lo mismo sucede en un ecosistema. Por ejemplo, este león se va a comer a este animal herbívoro y la energía de este animal herbívoro se traspasa a este carnívoro. ¿Ya? Dice ahí abajito, por ejemplo, que la transferencia de energía, parte de esta energía se pierde o se disipa el calor. Podemos observar, niños, por ejemplo, las flechas de color azul, que son la transferencia de energía. Por ejemplo, el sol le transfiere energía al pasto, que son los productores. Este pasto le transfiere energía a este animal herbívoro cuando él lo está consumiendo. Y cuando el carnívoro se alimenta de este herbívoro, también él le transfiere energía a este carnívoro. Y obviamente la flecha de color verde es la transferencia de materia también a cada uno de estos organismos. Y la flecha de color rojo, que todas van hacia arriba, es la pérdida de energía como calor. Ahora, veamos el concepto de cadena alimentaria. Como por ejemplo los seres vivos interactúan entre sí dentro de un ecosistema, también se muestran las relaciones que establecen los organismos al alimentarse, porque ellos tienen que alimentarse de alguna manera, y también cómo circula la energía y la materia en la naturaleza. Una cadena alimentaria está formada por eslabones, que son los niveles tróficos que los vimos ya anteriormente, pero acá los quisimos recordar. La energía del sol, que es el alimento de este productor, que es el primer nivel trófico. Después viene el segundo nivel trófico, que son los herbívoros. Después viene el tercer nivel trófico, acá está un consumidor secundario. Y también podemos ver que las flechitas van hacia todos los lados porque los descomponedores interactúan en toda esta cadena alimentaria. Por último, niño, como por ejemplo la cadena alimentaria era como quién se come a quién, una red o una trama alimentaria es cuando distintas especies se transfieren nutrientes y energía. Como por ejemplo, hay un animal herbívoro, un organismo herbívoro que puede comer diferentes tipos de plantas. O un animal carnívoro que puede comer diferente tipo de herbívoros o de otros animales. Entonces esto se forma como una red de alimentos, porque no todos consumen solo de un animal o de un vegetal, sino que ellos tienen como distintas opciones de alimentarse. Por eso dice aquí que a través de esta red
Las distintas especies se transfieren nutrientes y energía. Cada especie se alimenta de otra y a su vez es alimento de una tercera. Bueno, niños, me despido. Espero que esta diapositiva les haya servido para resolver sus dudas y también poder revisar algunas preguntas de sus guías. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima clase.